Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juan Manuel Rojas Beltrán. Mi matrícula es la MX009564 y el proyecto a hacer o realizar es de parte de la materia de economía. Bueno, el proyecto integrador son preguntas basadas en la economía. La primera pregunta es: ¿cómo es la economía en México? Bueno, la economía en México está basada en la libre empresa, ya que este modelo económico se basa en que es propietario de los bienes o de los recursos con los que se va a enfocar para producir. Esa sería la respuesta a la primera pregunta de cómo es la economía en México. La segunda pregunta sería: ¿cuál es una de las grandes crisis económicas en México? Una de las grandes crisis económicas que ha sufrido en México, por nombrar una de tantas que ha pasado, fue la crisis de 1994, cuando en ese entonces estaba en el gobierno Salinas de Gortari y salió para dejar la presidencia a su sucesor. Esa sería la respuesta a la segunda pregunta. La tercera pregunta sería: durante ese periodo, ¿qué sucedió con la inflación y el desempleo, perdón? Bueno, durante ese periodo el desempleo creció 2 millones de creció hacia 2 millones de personas, y las empresas se vieron obligadas a disminuir sus costos y por lo tanto a recortar empleos. Y pues de alguna manera la inflación creció y se convirtió en una inflación rapante, ya que sobrepasó los estándares, o fue más grande la situación de la inflación que se elevó, y por tanto causó muchos despidos injustificados a trabajadores dentro de las empresas, que también se vieron obligadas a cerrar. Esa sería la tercera pregunta. La cuarta pregunta sería: ¿a qué se atribuye que haya sucedido esta crisis? Bueno, esta crisis, a lo que se atribuye a la investigación y a los contextos que se han realizado, fue provocada por la falta de reservas internacionales, la cual fue la que provocó la devaluación del peso mexicano y aumentó hasta un 114% el valor del dólar, el dólar era una moneda que pues, básicamente tenía un precio relativo al peso mexicano. Y pues en otro sentido, en otro aspecto, lo que provocó esto fue el incremento del gasto fiscal, y el cual provocó el excesivo gasto social, lo cual, al querer mantener o establecer esa moneda, pues el gobierno se vio obligado en emitir tipo de cambio de dinero en cuestiones como puede decirse nombrarse en tipos de control para el dinero, que en esta situación era la emisión de tesobonos, que fue lo que se le nombró para mantener de alguna manera el nivel o el precio de la moneda en curso en ese tiempo. Esa sería una cuarta pregunta. La quinta pregunta sería: ¿cuál fue la recuperación y qué medidas se tomaron en ese entonces? Bueno, la recuperación en ese momento para la inflación y el desempleo de lo que se estaba sufriendo de la crisis fue una recuperación lenta, puesto que todavía a tiempos actuales de los que estamos viendo, pues todavía no se puede lograr sobrepasar esa crisis, ya que todo esto ha llevado pues, a muchas cosas, como a lo mismo tener un tope salarial o tener un tope de medios o de salario para los trabajadores, lo cual pues sigue siendo un salario muy bajo, que realmente no cubre las necesidades de una persona con su familia y entre la sociedad. Pero bueno, acabando la pregunta, las cuestiones o las medidas que se tomaron para tratar de tener una recuperación fue que se instrumentaron políticas fiscales y monetarias restrictivas y se adoptó un tipo de cambio flexible. Esa sería la respuesta. Y en segundo lugar, pues el gobierno se tuvo que ver obligado a tomar o pedir un préstamo más a Estados Unidos para contrarrestar la pérdida o el desfalco de dinero que había en ese entonces. Y la última pregunta: actualmente cómo crees que está la situación actual de México ante la inflación y el desempleo? Bueno, actualmente yo creo que la inflación pues de alguna manera se ha mantenido estable, porque de alguna manera se ha mantenido estable, pienso yo, porque no ha subido la inflación más allá de lo que se pronostica o de lo que se quedó de los rezagos que estamos sobrepasando todavía. Pero pues de alguna manera pues
irracional y es no es digerible esto, puesto que pues lo que decía y lo que recabo a la respuesta, los topes salariales son lo que nos ha matado y lo que ha dejado que como sociedad y como individuo no podamos sobresalir o subsistir de lo que realmente necesitamos para nuestras necesidades diarias como individuos y como personas en la sociedad. Y el desempleo, pues el desempleo, pues caemos al mismo punto por la misma situación y el mismo pensar de que no se ha podido llegar a una buena recompensa o un buen la satisfacción hacia el trabajador. Sigue creciendo el desempleo, eh, se ha mantenido, como dice la inflación, son cuestiones relativas que se han llevado de la misma situación, que ni uno se dispara del otro porque van juntos de la misma situación que se vive. Sería todo. Gracias.